Lo que vamos a aprender hoy de Fray Luis no es tanto cómo tiene que predicar un sacerdote dentro de la misa, sino cómo convertirnos todos en esos cristianos evangelizadores que necesitamos también siempre, pero hoy de una manera especial. Pues contando con su benevolencia, comienzo. Y lo primero que tenemos que decir es que la historia no se repite nunca. Cada hecho queda fijado en su momento, que enseguida es pasado, y lo más que podemos sacar es ciertos paralelismos de un momento a otro que nos permiten decir aquello de que la historia es maestra de la vida. E incluso hablando así en lo negativo, decir que el que no conoce la historia está condenado a repetirla en sus errores. Lo mismo pasa con los personajes históricos. Todo personaje histórico es irrepetible como toda persona y además está circunscrito de una manera vital a su tiempo, a su espacio. Es un texto que no es posible entender sin sus contextos y sus pretextos. Pero también es cierto que en los grandes personajes históricos, en realidad en cada persona, podemos encontrar los que venimos detrás como una serie de actitudes, de manera de enfrentar su realidad, de gestionar su realidad, que nos pueden permitir a nosotros tenerlo como referente a la hora de ver cómo enfrentar nosotros nuestras dificultades, nuestras dudas, nuestras luces y nuestras sombras. En realidad eso es lo que constituye a un personaje histórico como un clásico. Creo que era Ortega y Gasset el que decía que clásico, hablaba de la filosofía, pero podemos ampliarlo a todas las facetas de la vida. Clásico no es aquel que sabe dar con la respuesta aceptada que vale totalmente y para siempre. Porque ¿en qué aspecto de la vida se puede dar una respuesta para siempre? No, para él, clásico es la persona que sabe proponer la pregunta, descubrir los interrogantes de un tiempo, de un momento, de una manera de pensar. Y así, sabiendo formular la pregunta de su tiempo, nos enseña a nosotros a formularlos esas mismas preguntas o las nuestras mismas. Y por lo tanto, los clásicos, que no pueden dar soluciones definitivas porque nuestra vida no está hecha de soluciones definitivas, sino que siempre va caminando hacia adelante, sin embargo, los clásicos son para nosotros ineludibles, inevitables y necesarios. Nos enseñan a vivir. Fray Luis de Granada es un clásico literario. Pensemos que es el autor español más editado después del Quijote. Ya en el siglo XIX se hablaba de 5.000 ediciones en todos los idiomas del mundo. Es un autor también, un clásico de la espiritualidad, de la historia de la espiritualidad. Es un clásico espiritual con refrendos tan importantes como la opinión que tenía de él Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, San Carlos Borromeo, San Juan de Ribera. Y además de ser un clásico en todas estas cosas, es también un santo, un hombre que vivió lo que predicaba y predicó lo que vivió. Y si no es santo canonizado, es por las circunstancias históricas después de su muerte entre España y Portugal, y también por esa desidia tradicional de los dominicos en este tipo de asuntos. La cuestión es, ¿qué tiene que decirnos esta persona del siglo XVI a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI? ¿En qué sentido es un clásico para nosotros? Creo que respondernos a estas preguntas será el reto que esta tarde me gustaría afrontar con ustedes. Para meternos en el personaje, vamos a dar algunos apuntes históricos. Luis Sarriá, así se llamaba él, antes de ser dominico. Luis Sarriá es el hijo de unos emigrantes gallegos que vienen a Granada recién conquistada. No tienen suerte, el padre muere muy pronto y tanto él como su madre caen en la mendicidad, tienen que ir a pedir limosna al convento, seguramente el de los dominicos que estaba cerca de su casa. Pero este niño pobre tiene la suerte de que se fija en él el alcalde de la Alhambra, el conde de Tendilla, que tiene una pequeña corte donde se está iniciando el Renacimiento en España y lo contrata como paje de sus hijos. Y Fray Luis de Granada, el futuro Fray Luis, goza también
de la posibilidad de tener esa educación que es la puntera en su tiempo, en humanidades. A los 20 años entra de fraile dominico en el convento de Santa Cruz la Real, que está lleno de vitalidad. Es un convento joven, él entra en 1524, es un convento que ha sido fundado el 5 de abril de 1492, 2 meses apenas después de la conquista de Granada, y que además forma parte de una provincia joven, la provincia de Andalucía de los dominicos, que se ha separado de la de España en 1514 para dedicarse fundamentalmente a la evangelización de esos nuevos territorios americanos, además de la empresa que tenían esa zona granadina de la evangelización de la parte de las Alpujarras y eso, donde la mayoría de la población seguía siendo musulmana. Es pues un convento lleno de vitalidad, de una provincia llena de vitalidad misionera, de grandes horizontes, donde él encuentra su caldo de cultivo primero. Como tiene una notable inteligencia, es mandado a estudiar los últimos años de carrera, en 1529, al famoso Colegio de San Gregorio de Valladolid, donde se educaban, digamos, los más escogidos alumnos dominicos de toda España. Tiene profesores como Bartolomé de Carranza, Melchor Cano, Pedro de Sotomayor. Y seguramente el plan que tenían él y sus superiores era dedicarse a la enseñanza de la teología. Y sin embargo, algo le mueve por dentro y lo conmueve por dentro, de tal manera que lo vemos en 1534, después de sacar sus estudios, en Sevilla, para embarcarse como misionero a América. Ha descubierto ese mundo misionero y entonces quiere ir a América de misionero, en las primeras expediciones de los primeros obispos dominicos de América. Cuando ya tenía todo preparado, incluso pagado el billete, el emperador Carlos daba 6 ducados por cada misionero, ya lo tenía pagado, resulta que el provincial de entonces, recién escogido, le cambia la perspectiva y en vez de mandarlo a América, le manda a una labor muy especial y delicada, que es restaurar el convento de Santo Domingo de Escalaceli, en la Sierra Cordobesa, a 7 kilómetros de la ciudad, que había sido fundado por San Álvaro de Córdoba el siglo anterior como primer convento de la Reforma de los dominicos en España. Había sido abandonado por sus frailes y ante el clamor de la provincia que aquel centro de espiritualidad no podía quedarse vacío, el provincial dice, pues que venga una persona nueva, ajena a la problemática, y lo restaure. Y entonces Fray Luis encuentra que tiene delante de él otras Américas. Ya no será la América ultramarina, será la América del sur de España. Va a Córdoba desde Sevilla, acompañado de un clérigo que también quería ir a América, que sin embargo no le han dejado ir a América, quizás por ser aparentemente de raza judía, y que va buscando un poco destino y acomodo para su vida. Y entonces Fray Luis le dice, pues mira, en Córdoba hay un obispo dominico, seguramente te va a acoger. Ese clérigo que no tiene dónde acomodarse es San Juan de Ávila. Tiene una enorme intimidad de entonces, intimidad, amistad profunda, y realmente Luis de Granada será el primero y el mejor discípulo de Juan de Ávila. Uno no se entiende sin el otro. Durante 11 años va a estar como prior de Escalaceli, predicando por toda Andalucía, y donde descubre, junto con esta etapa donde desarrolla mucho su faceta contemplativa, su rechazo a un estudio de la teología que se quede simplemente en erudición y no lleve a convertirse en vida y en predicación y en evangelización, pues descubre esa necesidad fundamental como la suya propia, la necesidad de la evangelización integral. Cómo formar perfectos cristianos, enseñándoles metas, caminos, medios, porque para él, ya desde el principio, y esto le costará caro, como veremos, por la Inquisición, para él todos están llamados a la santidad. El amor de Dios, la perfección del amor de Dios y del amor al prójimo. Y todos, no solamente los religiosos, no solamente los sacerdotes, sino todos los cristianos, están llamados a la contemplación, es decir, al sabor y al saber de Dios
presente que impulsa a entregarse totalmente por el reino de Dios y por el bien de la humanidad. Después de 11 años en Escalaceli, es destinado también como prior a Palma del Río, en Córdoba, después a Badajoz, y a partir de 1550 empieza la segunda mitad de su vida, que es muy curiosa. La provincia dominicana de Portugal necesitaba personal y entonces con otros él se ofrece para fortalecerla. La segunda mitad de su vida va a ser en Portugal, con ciertas visitas a España, pero fundamentalmente allí. Va a llegar a ser provincial de la provincia de Portugal e incluso va a ser preconizado como primado, arzobispo primado de Portugal en el arzobispado de Braga. Él lo rechaza. Su función es predicar y formar predicadores. Esa va a ser su opción radical y va a ser la tarea de su vida. Como diría él, poner a disposición de los cristianos una mesa bien abastecida. En Portugal es cuando empieza a publicar, desde sencillos métodos, conjuntos de oraciones para enseñar a la gente a rezar, hasta tratados que van a servir precisamente para que los predicadores de los pueblos, que todas las personas puedan tener materia y modo de predicar. Y si no pueden directamente, que por lo menos lo lean. Y si no pueden leerlo, por lo menos serán, como él decía, como predicadores mudos, los libros que lleven la palabra de Dios a todas las personas, palabra de Dios a la cual todos tienen derecho y necesidad. En 1554 apareció una de sus grandes obras, el libro de la oración y meditación. Bueno, pues resultó un bestseller. Tuvo un éxito de público y de crítica, y además de toda Europa, impresionante, y además popular. Un autor del tiempo decía que corrían los ejemplares de este libro a banderas desplegadas por la dulzura de las meditaciones, por la facundia del lenguaje, por la suavidad del decir. Traían el libro las niñas de cántaro, las aguadoras, debajo del brazo, y las fruteras y verduleras los leían cuando vendían y pesaban la mercancía. Porque venía a llenar una necesidad, como veremos ahora, porque estaba dicho de tal manera y estimulaba de tal que evidentemente todos podían encontrarse reflejados y animados al camino de la oración. Otra obra suya, gran obra suya, aparece en 1556, La Guía de Pecadores. Pero en 1559 estalló lo que se ha llamado la Gran Tragedia Española. El inquisidor Fernando Valdés, arzobispo de Sevilla, junto con un dominico, el teólogo dominico Melchor Cano, por temor al contagio protestante que está en la guerra de religión de Alemania y de Francia, por el miedo a la contaminación del protestantismo y por razones humanas menos confesables, aunque las sabemos, de envidias, de celos, de miedo a perder el favor del rey, van a levantar una gran campaña que no solamente va a tener los autos de fe de Valladolid, 1559, sino que con la publicación del índice de libros prohibidos se van a prohibir una serie de obras fundamentales. No solamente la traducción y la lectura de la Biblia en romance, sino también obras de el que ahora ya arzobispo Toledo iba a caer en manos de la Inquisición, Bartolomé de Carranza, de San Francisco de Borja, de San Juan de Ávila, etcétera, etcétera, con un ambiente de miedo, de persecución tan tremendo. Y a Fray Luis de Granada lo van a condenar también sus libros, porque según dice su censor Melchor Cano, promete perfección común y general a todos los estados, los laicos, los sacerdotes, los religiosos, lo cual es error gravísimo. En este ambiente de persecución, de miedo, de censura, que le hará de decir a Fray Luis, él que se había educado en Valladolid y que quería tanto a Valladolid, dice, pero visto en aquellos momentos, dice, por Valladolid ni al cielo quisiera ir. Pues resulta que se enfrenta con esa tarea. Él no tenía problema porque
En Portugal este índice de libros prohibidos no existía, estaba muy bien considerado, incluso por la familia real, pero él se obliga también a corregir, por eso algunos libros están corregidos, aumentados, matizados, el libro de la oración, por ejemplo, para que no haya ninguna mala interpretación ni le puedan acusar de ningún error. Él escribe en esta segunda parte de su vida tal cantidad de obras y tan variadas. Prologa libros de otras personas. Hace traducciones de clásicos del cristianismo como La imitación de Cristo o La escala espiritual. Hace oraciones para el pueblo. Vidas de santos, desde cardenales reyes como el cardenal rey don Enrique hasta gente sencilla del pueblo. Hace libros de espiritualidad. Uno no sabe cómo aquella persona pudo escribir tanto, pudo recoger tal cantidad de material de toda una vida, pero siempre por la misma preocupación, que la palabra de Dios llegase a todos de todos los modos posibles. Incluso tratados de reforma de los obispos que se leyeron en Trento. Pero como dice uno de los biógrafos de Fray Luis, Álvaro Huerga, dice, aunque Fray Luis buscó el remedio de la Iglesia, las llagas de la Iglesia, curando la cabeza, los obispos, que influye y dirige al pueblo, en lo que pone más esperanzada ilusión Fray Luis es en apacentar con sana y estimulante doctrina a los laicos. Está convencido que un laico es un miembro vivo de la Iglesia y por consiguiente un llamado a la plenitud de la vida cristiana, es decir, a la santidad. Sigue diciendo Huerga, esta es su tesis, le guste o no a los inquisidores Cano y Valdés. Y a esta carga volvió sin desmayar nunca. En 1556 publica el Memorial de Vida Cristiana, que es un libro muy curioso. Una de las cosas que tenemos cuando compramos un aparato nuevo, es decir, dónde están el libro con las instrucciones. Cuando los padres, sobre todo si son primerizos, tienen a sus hijos, dicen, hijo mío, esto de ser padre es tan complicado y nunca nos dan libros de instrucciones. En aquella época existían los libros de instrucciones para el perfecto caballero, espejo de príncipes, etcétera, etcétera, además de los propios de los gremios. Pues Fray Luis de Granada quiere hacer un libro de instrucciones para hacer cristianos. Y lo dice así. Pues esto es, cristiano lector, lo que muchos años tengo deseado, ver algún particular libro que tratase de formar un perfecto cristiano y fuese una suma de todo lo que pertenece a la profesión de esta vida celestial. Porque así como los buenos oficiales procuran tener todos los instrumentos que pertenecen a su oficio, y los que estudian algún arte o ciencia trabajan por tener algún libro en que esté recopilado todo lo que pertenece a aquella ciencia, para tener en un solo lugar recogida la memoria, así también parece que convenía hacer lo mismo en esta, que es el arte de las artes y la ciencia de las ciencias. Y habiendo este recaudo, hallarían fácilmente los que de veras desean servir a Dios, doctrina y luz para su vida, y los confesores y predicadores celosos del bien común tendrían a donde, sin mucha costa, pudiesen remitir a sus oyentes para saber lo que cumple a su profesión. Cuando Fray Luis mete el arado en un tema, es que se le abre el corazón y empiezan a salir de cosas y referencias, y entonces cuando termina este libro, que es un encanto, el Memorial de la Vida Cristiana, y tan práctico y tan útil, resulta que le pone 2 complementos y dice, voy a añadir algunos capítulos de algunas cosas que me parecen necesarios subrayar, y en vez de añadirle algunos capítulos le salen 2 libros nuevos, las adiciones al Memorial, uno que es preciosísimo y que yo les recomiendo también para este año de la misericordia que vamos a empezar, que es el libro del amor de Dios, la asignatura de las asignaturas, cómo aprender a amar a Dios, aprendiendo a sentirse amado de Dios. Y un segundo tomo que es la vida de Cristo. Qué mejor testimonio de lo que nos quiere Dios
que Cristo y su vida. Y qué mejor camino para llegar a Dios y amarlo que Cristo y su vida. Son las dos anotaciones, las dos adiciones al libro del Memorial de Vida Cristiana. Pero no solamente escribe en latín y en portugués, sino también, mejor en español y en portugués, sino también en latín para que era el inglés de la época, para que llegue a todo el mundo, para que tengan sermones hechos. Fíjense ustedes lo que entonces estaba la ignorancia del clero, la mayoría del clero, aquello de los curas de misa y olla. O, por ejemplo, poblados, como le pasaba a él en Portugal, cortijadas, o en misma Andalucía, cortijadas desperdigadas, ¿no? Y cómo llegar allí y que el sacerdote que llegue, si es que llega, pueda tener aún recursos para predicar. Pues va a hacer todo el curso de los sermones del año litúrgico, más todos los sermones de santo, y a veces 3 o 4 por cada fecha, para que tengan ya hechos donde aprendérselo de memoria, esos sermones que duraban 2 horas, 2 horas y media, a bocinazo limpio, sin micrófono, en aquellas iglesias, pero que era el único modo que tenían de aprender. La cultura era oral, no lo olvidemos, fundamentalmente para la gente sencilla, la única manera que tenían que aprender. Pero no solamente esos tomos de sermones hechos, para que dicen, si no saben leer, si no pueden por lo menos predicarlo, aprenderse de memoria, que por lo menos lo lean, o un trozo por lo menos lo lean a la gente que va a misa, los curas que no quieren o no saben o no se atreven a predicar. Sino que además de estos sermones, de esta colección de sermones, va a hacer toda una pedagogía de la predicación. Va a hacer el gran manual de cómo aprender a predicar, la retórica eclesiástica, los 6 libros de la retórica eclesiástica, que se lo devoraban de las manos. San Carlos Borromeo tenía como un embajador y un encargado aquí en España que le mandaran los libros, nada más que salieran frescos de la imprenta, que le mandaran los libros de Fray Luis, y mandaba dinero previo a ver si los podían conseguir antes que nadie. Es verdad que tenía un éxito editorial en todo el mundo. No olvidemos que incluso sus libros han sido leídos por los protestantes, tanto evangélicos como anglicanos, como por los ortodoxos. Han sido un autor fundamentalmente ecuménico por su riqueza. Incluso es curioso porque una de las épocas donde tuvo más éxito, se redescubrió a Fray Luis, fue en la Ilustración española, como el predicador culto que nos permite a nosotros tener una fe ilustrada también. Pues tanto que publicó, cuando hemos hecho la edición crítica de sus obras, nos ha ocupado 40 volúmenes. Incansable, hasta el último día de su vida. Una persona que está en lugares muy interesantes de España y Portugal donde ocurren las cosas, los cambios culturales, los cambios políticos, los cambios... Y sin embargo, el que está ahí en el centro, y a veces en papeles muy importantes, como un confesor, el último confesor del duque de Alba, que está aquí enterrado, fue el que cogió su última confesión, que está en medio de tanto problema siempre, sin embargo, y así lo reconocen los que quieren manipularlo para los intereses políticos, etcétera, dicen, no, Fray Luis es un santo viejo que se dedica de Dios y del prójimo, y no sabe ni de engaños, ni de astucias, ni de estrategias políticas, ni de ningún otro tipo. Hay algunas, en el último año de su vida, pues algunas cuestiones incluso hasta picarescas, como la falsa mística, la dominica María de la Encarnación, la monja de las llagas que engañó a medio mundo, incluso a él, y tuvo que hacer un gran sermón al final cuando se descubrió la superchería de sermón para las caídas públicas, ¿no? Confesando su error y qué sentido tiene el escándalo que se había formado en toda la cristiandad por esta falsa mística. Fray Luis de Granada muere muy anciano, porque muere el 31 de diciembre en 1588, con 84 años, que ya se da para entonces, en Santo Domingo de Lisboa. Y allí reposan sus huesos, en el pasillo que va de la calle a la sacristía del convento. Bueno, pero allí por lo menos está, ya no es convento nuestro, pero ahí está la tumba de Fray Luis. Bien, pero él decía que lo importante no es recordar a un personaje del pasado por pura erudición o memoria histórica.
Lo interesante es ver cómo se enfrentó él en su vida, a los retos, a su proyecto personal, y ver de qué modo nos puede también ayudar a nosotros a enfrentarnos los nuestros. Por eso es clásico y por eso es actual. Toda vida humana, la de ustedes, la mía, la de Fray Luis, pues se construye a base de afrontar los retos que nos ofrece la vida a través de los acontecimientos, de las circunstancias, pues que aparecen como nosotros como amenazas o como oportunidades, y a los cuales nos enfrentamos con nuestras fortalezas y también con nuestras debilidades. Pues viendo cómo Fray Luis enfrentó los suyos, también podemos sacar un magisterio para cómo enfrentar también los nuestros. Estamos en un tiempo de un rápido y profundo cambio cultural que nos afecta a todas las dimensiones de la vida, pero también a la imagen que tenemos de nosotros mismos y de lo que podemos hacer en la vida. Pues bien, en esto Fray Luis nos puede servir de gran referente, porque el siglo XVI que le tocó vivir, y dónde le tocó vivir, y cómo le tocó vivir, fue un gran tiempo de cambios culturales aceleradísimos, rapidísimos y profundísimos. Para poder comprender esto un poco plásticamente, los voy a llevar ahora a la Granada del siglo XVI. Muchos de ustedes conocerán Granada. La Granada del siglo XVI es una ciudad en ebullición, de larga tradición musulmana, 8 siglos, el último enclave, con una población todavía mayoritariamente musulmana, con una tradición enorme judía, se le llamó durante mucho tiempo Granada la judía, con una gran judería, donde va a nacer precisamente Fray Luis de Granada, en el barrio del Realejo, en la judería de Granada, que además ha sido conquistada y se está produciendo la cristianización rápidamente, también por emigrantes que vienen, como su propia familia, que vienen de otros sitios, y que los reyes católicos han querido convertir en una ciudad símbolo. Es el símbolo final de la Edad Media, el símbolo del triunfo de la Reconquista y de la monarquía cristiana española. Pero inmediatamente comienza también el Renacimiento. Un dato curioso es que son en los jardines del Generalife, hay una lápida conmemorativa donde los poetas Garcilaso de la Vega y Boscán se ponen de acuerdo en introducir la métrica poética italiana en la poesía española. Una ciudad que está goza ya con una reciente universidad, con gran vida universitaria, fundada por Carlos V, pero por otra parte también sigue con la tradición de la gran madraza árabe. Una ciudad que los reyes católicos querían que fuese una ciudad multicultural. Granada nunca fue conquistada, sino que se hacen los acuerdos para ser cedida pacíficamente, por eso no fue destruida, y por otra parte pues existía una serie de acuerdos de respetar las costumbres, la religión, los estamentos civiles de la población musulmana, y el primer obispo de Granada, el Jerónimo Hernando de Talavera, el alfaquí santo le llamaron los musulmanes, porque se empeñó en que la evangelización fuera simplemente por medios pacíficos, obligando a sus curas a aprender árabe. Bien, esta ciudad que tenía que ser como el epítome de la cultura medieval cristiana, de pronto se abre a la cultura moderna del Renacimiento. Un símbolo también es el Palacio de Carlos V, donde se quiere unir también como un gran símbolo. En la Alhambra, un palacio renacentista que nos habla de lo clásico, pero de un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Granada estaba destinada a ser, como ciudad símbolo, estaba destinada a ser panteón real, por eso están los reyes católicos y los Felipe el Hermoso y Juana Loca, y a Felipe II el que traslada al Escorial. Una ciudad que puede ser representada en su dinamismo tan rápido por la misma construcción de su catedral. En el lugar de la mezquita Aljama se hace de planta gótica,
trazas renacentistas y fachada prebarroca. Un cambio tan rápido que además tiene como dos fases. La primera fase del siglo XVI, correspondiente más o menos al reinado de Carlos V, es una cultura expansiva, abierta, con influencias tanto de la espiritualidad flamenca como del Erasmo de Rotterdam, etcétera, etcétera. Y que sin embargo, por el miedo a las religiosas, el peligro turco, en su segunda época, y una de las subvíctimas va a ser la persecución de Fray Luis de Granada, se va cerrando en miedo, se va uniendo el uniformismo religioso a la razón de Estado, va a empezar la quema de libros musulmanes, la pérdida de derechos reconocidos, se va a dar lugar a la rebelión de los moriscos, a la posterior expulsión, siglo siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Una ciudad, por otra parte, que tiene un gran ambiente espiritual. Ya lo había tenido con los musulmanes y también con los judíos de Granada, pero que ahora además tiene personas de una talla como Juan de Ávila, después también Fray Bernardo de Talavera, el primer obispo, San Juan de Dios, posteriormente, pero también en el siglo XVI, San Juan de la Cruz, las primeras discípulas de Santa Teresa. Un ambiente en ebullición de ideas religiosas, ideas políticas, ideas civiles, que de pronto se abre a América y de pronto además se abre al imperio y de pronto se abre a las cuestiones de toda la cristiandad con los turcos y la lucha con los turcos, que de pronto además, desde que Felipe II se hace rey de Portugal, por herencia ahora resulta también que tiene toda parte de toda Asia también. Entonces, ¿cómo lo viviría el hombre y la mujer del siglo XVI? Esta ampliación de horizontes, de ideas nuevas, de mentalidades contrastadas. Pues, como en todo cambio cultural, se produciría, evidentemente, un cambio de la visión que el hombre tiene de sí mismo. Como nosotros tenemos una visión de nosotros mismos y de la vida muy distinta de la que tenían nuestros abuelos. Es lógico. El hombre medieval, que es un hombre cristiano, más fijo socialmente, estructura feudal, es reemplazado por este hombre renacentista, que es cristiano y clásico, que es cierto que no todo, menos las mozas del cántaro, leían a los clásicos, pero la cultura se transmite por ósmosis, por maneras de sentir, muchas veces más que por manera de pensar, por nueva manera de interpretar la realidad, de sentir la realidad, por nuevos sentimientos, nuevos valores. Este individuo renacentista que se entera sobre todo como eso, como individuo, no forma parte de un gremio, y por eso también sus problemas espirituales, mi relación con Dios, no ya una espiritualidad fija, tasada, de oraciones hechas y monótonas como la devoción moderna, la última gran espiritualidad de la época medieval, sino, y ahí está también la inquietud protestante, pero también católica, evidentemente, el tú a tú de Dios conmigo, mi vida de oración, mi relación. Y en esa relación interpersonal con Dios, ¿qué papel tiene lo exterior, los ritos, los sacramentos? ¿Y qué papel tiene la comunidad, la Iglesia? Un hombre que ha sido definido por un adjetivo, es el deseoso. El hombre del siglo XVI es el deseoso. El divino impaciente, que diría Pemán de San Francisco Javier, el divino impaciente que conquista, o el impaciente que conquista a la conquista de las Indias, de la tierra, las Américas, pero también de las Indias del cielo, de las Indias de Dios, los grandes místicos. En una época donde la oración se pone de moda, por esa búsqueda del trato personal profundo con Dios. Y por eso, de este ambiente de cambio rapidísimo, de nueva idea del hombre, de nuevas inquietudes religiosas, sociales, políticas, culturales, aparecen los retos a los que se tiene que enfrentar conscientemente Luis de Granada. Un hombre que hemos visto, por su nacimiento, por su historia, está en primera fila del cambio cultural, en primera fila del cambio religioso.
Los retos de Fray Luis son: ¿en qué consiste la plenitud y la felicidad del hombre, de cada hombre? ¿Qué papel tiene Dios en esa plenitud y felicidad? ¿Qué ha dicho Dios? Una de las cosas atrevidas de Fray Luis de Granada es cómo va traduciendo constantemente, citando la Biblia en lengua vulgar, que era un peligro, porque lo importante es qué nos dice Dios y cómo lo dice y para qué lo dice y cómo se dice Dios a través de su palabra. Otro reto es responder a esa pregunta que se hacían entonces y que algunos, como Melchor Cano, respondían negativamente y con escándalo. ¿Todos los hombres están llamados a la plenitud de la fe, de la santidad? ¿O hay dos clases de vocaciones cristianas? Uno, la de los más selectos, y otro, la del montón. Otra pregunta que ya hemos visto: ¿cómo hacer un cristiano perfecto? ¿Cómo indicarle metas, modos, maneras? ¿Cómo superar disyuntivas falsas como son cultura sin fe y fe sin cultura? O moral sin mística, como los falsos místicos. Moral sin mística, lo he dicho al revés. Mística sin moral, como los falsos místicos. O moral sin mística, como se hizo después por miedo a la mística, a la falsa mística, y al final se quedó, ahí tenemos los jansenismos de entonces y de ahora. La vida cristiana reducida a la moral del deber y del temor. ¿Cómo vivir de esa admiración agradecida por lo que hay, lo que se llama el franciscanismo de Fray Luis? Dice, algunos han dicho, es un asteroide franciscano por ese amor a la naturaleza caído en el suelo dominicano. No es así. También los dominicos tenemos una tradición de ver la naturaleza. Hay un matiz diferente, mientras que los franciscanos lo ven, la espiritualidad franciscana lo ve como símbolos de Dios, nosotros lo vemos como predicación, como palabras vivas de Dios. Dios nos predica a través de la naturaleza. ¿Qué papel tiene la predicación en todo esto, la evangelización en sentido amplio? ¿Qué es predicar? ¿Qué se tiene que predicar? ¿Cómo predicar? ¿Qué es ser predicador? Estos fueron los retos de Fray Luis, que son los retos de entonces y de ahora mismo. Y que viendo cómo él lo enfrentó a pecho descubierto, podemos nosotros también atrevernos a enfrentarnos también con pecho descubierto. La respuesta de Fray Luis la podemos resumir, o concentrar, mejor dicho, en 3 puntos fundamentales. En primer lugar, él se preocupa de exponer lo que él llama los modelos de predicación. En esto es muy moderno. Dice que las ideas nos convencen, pero las ideas hechas carne, los modelos de identificación, realmente nos mueven. Entonces él tiene 2 grandes modelos de predicación en su vida, junto con otros, pero 2 grandes modelos. Uno de ellos, evidentemente, Santo Domingo, gran modelo de predicador, padre y fundador y referente de toda su orden. Pero el otro gran modelo de identificación que él tiene y expresa es San Juan de Ávila. Es una historia curiosa. Si ustedes son aficionados al flamenco, sabrán que existe lo que se llaman los cantes de ida y vuelta. Cantes que nacieron en España, después se fueron trasplantados a América, allí cogieron su tipo, su modo, y después vuelven otra vez a España y se aclimatan otra vez aquí con toda la riqueza anterior, los cantes de ida y vuelta. Pues con Juan de Ávila y Luis de Granada ocurrió también como los cantes de ida y vuelta. Empezó porque era mayor y era su maestro Juan de Ávila, mostrando qué es ser predicador, cómo predicar, qué predicar. Fray Luis de Granada lo recoge, lo hace suyo, lo medita, y al final de su vida, al escribir la vida de Luis de Granada, de Juan de Ávila, es su primer biógrafo, es como si aquello que le dijo el primero, pasado por el segundo, volviese a ser creativamente ofrecido de nuevo. Cantes de ida y vuelta personal. Fray Luis de Granada
la cosa empezó así. Fray Luis de Granada está en Córdoba, en su convento de Scalaceli, todavía predicador inexperto, y de pronto, bueno, no tan experto no tenía que ser, porque de pronto el Cabildo de Córdoba, de la Catedral de Córdoba, le encarga la predicación de toda la Cuaresma, que eso se hacía solamente a los predicadores de especiales campanillas. Son las predicaciones campanudas, además toda la Cuaresma, todo un programa de vida cristiana. Ya lo había hecho Santo Tomás en su tiempo también. Y Fray Luis de Granada se queda muy contento de que hayan pensado en él, y entonces le escribe a Fray Luis de Granada contándole sus impresiones y pidiéndole pues algún consejillo que le ayude a enfrentarse con el toro del Cabildo y de la gente que va a la mezquita Catedral de Córdoba toda una Cuaresma. Y le contesta San Juan de Ávila una carta que Fray Luis conservó y que cuando se recogen las cartas él entregó a su vez, eso sí, quitando toda referencia personal, y así aparece en las obras de San Juan de Ávila como carta primera, carta a un predicador. Es la primera carta, es la carta que él le dirigió a Fray Luis de Granada. Pues le dice en esa carta Juan de Ávila a Fray Luis: 2 cartas de vuestra reverencia he recibido, en las cuales me hace saber del nuevo llamamiento con que nuestro Señor le ha llamado para engendrarle hijos a gloria suya. Sea bendito por siempre, ya que no se desprecia de tomar por instrumento de tan gloriosa cosa a una cosa tan baja, y hablar siendo Dios por una lengua de carne, y levantar al hombre a que sea órgano de la divina voz y oráculo del Espíritu Santo. Cristo hombre fue el primero en quien este espíritu lleno y vivificativo de los oyentes se aposentó, engendrando por la palabra hijos de Dios y muriendo por ellos. Atención, no se trata de presumir de campanillas, aquí se trata de lo mismo que hizo y por lo cual murió el Hijo de Dios. Ya te lo sitúa. Y prosigue Juan de Ávila con su miaja de socarronería. Con atención y casi sonriéndome, leí la palabra de vuestra reverencia en su carta que dice que le parece dulce cosa engendrar hijos y traer ánimas al conocimiento de su Criador. Y respondí entre mí: la guerra parece fácil a los inexpertos. El engendrar no más, confieso que no tiene mucho trabajo, aunque no carece de él, porque si bien hecho ha de ir este negocio, los hijos que hemos por la palabra de engendrar, no tanto han de ser hijos de la voz, cuanto hijos de las lágrimas. Porque si uno llora por las lágrimas y otro predicando las convierte, no dudaría yo de llamar padre de los así ganados al que con dolores y con gemidos de parto lo alcanzó del Señor, antes que al que con palabra pomposa y compuesta los llamó por de fuera. A llorar aprenda quien toma oficio de padre en la predicación y la evangelización, para que le responda la palabra y respuesta divina. Y sigue diciendo: y si esta agonía se pasa en engendrar, cuando uno inicia a otro en el camino del compromiso cristiano, ¿qué piensa padre que se pasa en los criar? ¿Qué sabiduría para saberlos sacar después de entrados? ¿Paciencia para no cansarse nunca? ¿Qué oración tan continua y valerosa es menester para con Dios, rogando por ellos porque no se mueran por el pecado? Porque si se mueren, créame, Padre, que no hay dolor que a este se iguale, ni creo que dejó Dios otro género de martirio tan lastimero en este mundo como el tormento de la muerte del Hijo en el corazón del que es verdadero Padre. Los sentimientos y las actitudes del predicador, el compromiso del evangelizador. Ya al final de su vida, Fray Luis escribe la vida de su maestro. Lo que Juan de Ávila hizo de cante de ida, ahora él tiene de cante de vuelta. Va a coger esta carta, que él ha conservado, como esquema para definir y para describir la vida y las virtudes de Juan de Ávila como perfecto seguidor de San Pablo y perfecto predicador. Y en realidad habrá que decir, y lo aclimata,
porque el mejor modo, el mejor contexto de esa vida de Juan de Ávila es la vida misma y la enseñanza de su discípulo y su amigo Fray Luis de Granada. Cantos de ida y de vuelta. El segundo aspecto es su tarea de predicador. Predicador con la palabra, predicador con los libros, predicador de todo tipo. Predicador enseñando a predicar. ¿Y a quién predica Fray Luis? Pues predica, como he visto, a todas las personas, especialmente a las más sencillas. En estimularlas, en enseñarlas, en que vivan la vida cristiana. Y el mensaje, podemos hablar de una antropología de Fray Luis. Fray Luis es un optimista. Fray Luis cree que todos los hombres, precisamente, Dios lo ha llamado para ser felices. Y está dispuesto a volcarse, y de hecho se vuelca constantemente. Y es más generoso en dar que nosotros en pedir. Es una omnipotencia dándose por bondad. Y por lo tanto, a pesar de que hay pecados en el hombre y reticencia, lo que falta quizá es conciencia de cuánto bien tiene previsto Dios para darse. Y por eso es predicador de la gracia, algo muy dominicano. Habrá que corregir errores, abusos, etcétera, pero sobre todo habrá que hacer el cristiano deseoso de sus posibilidades de experimentar y de alcanzar a Dios y vivir como tal, en beneficio de los demás. Y el modo de transmisión, ahí tiene su retórica eclesiástica que dijo Azorín, que es la gran retórica, la manera de expresar el castellano mejor que se ha escrito en español. Pues bien, la retórica dice, es que no se puede predicar de cualquier manera. Es que es despreciar a Dios, no prepararse, porque si cualquier oficio merece preparación, este que es el más importante, ¿cómo lo hacemos de cualquier manera? No simplemente en el saber decir, sino también saber decir a Dios, y por eso hay tan pocos convertidos, tan poca gente que se conmueva, tan poca gente que sea atraída a la predicación. ¿Y nosotros? ¿Cuáles son nuestros retos en un tiempo también de cambio? Yo creo que tenemos que enfrentarnos con una serie de retos que, si lo hacemos con la misma seriedad y sabiduría y esfuerzo y entrega de Fray Luis, podemos tener éxito como cristianos y como evangelizadores. Primer reto, ¿cómo hablar de Dios hoy en una sociedad secularista? ¿Cómo llegar y despertar ese que la Biblia llama el corazón, el centro de la persona, de donde es posible la relación con Dios, conmigo mismo y con los demás? ¿Cómo abrir los canales de comunicación que son la fe, la esperanza y el amor? ¿Cómo acompañar a las personas en este camino personal e intransferible de encontrarse con Dios para el bien de todos? ¿Cómo hablar de Dios? Otro segundo reto con los nuevos lenguajes. Un lenguaje hoy que es más visual que oral, estamos en la cultura de la imagen. ¿Cómo tendremos que, por otra parte, vivir y predicar en una sociedad donde parece que el mensaje de Dios pierde relevancia porque es uno entre tantos mensajes, en una sociedad que padece lo que algunos han definido como infoobesidad? Estamos gordos de tanta información que recibimos y no la podemos ni digerir, ni transformar, ni que nos transforme. Y entonces la palabra de Dios, como un mensaje más, queda irrelevante. No hay ni tiempo ni espacio para digerirlo y para transformar. Pero además, ¿cómo hablar con los nuevos métodos, con los nuevos instrumentos, como él hizo con los suyos, con la imprenta, ¿no? Con los nuevos límites que te ofrece, por ejemplo, pues los nuevos métodos, Twitter, pues mensajes de 140 caracteres. ¿Cómo llegar a utilizarlo bien como él, tan creativamente como él, para que la palabra de Dios siga llegando a quien tiene derecho y necesidad de ella? Y por otra parte, otra pregunta, otro reto, ¿a qué Dios tenemos que predicar? En una sociedad donde por una parte es una sociedad líquida, donde no se aceptan verdades absolutas ni compromisos absolutos, y por otra parte están renaciendo constantemente los fanatismos religiosos, los fanatismos religiosos, los fanatismos consumistas. ¿Cómo predicar a Dios liberador
no fanatizante, pero profundamente verdad en este contexto. ¿Cómo superar los retos que tenemos todos nosotros en nuestro cristianismo, por lo menos europeo, de un cristianismo sin Cristo, donde Cristo es un maestro más, pero no el Hijo de Dios, palabra definitiva? Un cristianismo, en segundo lugar, sin evangelio, donde por conseguir éxito todo vale y no los métodos del evangelio, que son mucho más sencillos, parecen inútiles, incluso absurdos, pero son los únicos que valen. Y un cristianismo, en tercer lugar, sin reino, reducido a pura moral o costumbre, pero sin utopía, sin ganas de cambiar la realidad, sin cambio de transformar la realidad de lo que es a lo que Dios quiere que sea y está llamado a ser. Son los retos de nuestra evangelización en su contenido. Pero otra cosa, y quizás más básica, ¿cómo conectar con lo positivo de nuestro tiempo? Vemos la modernidad de Fray Luis porque fue un hombre que no renunció a su tiempo, no se fue a la época medieval, a lo que ya se sabía. Fue un hombre de su tiempo en todas sus dimensiones, audaz, creativo, que supo ver las posibilidades. ¿Y nosotros? ¿Somos también Jorge Manríquez pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor y que se nos han escapado las mejores? ¿O tenemos ese sentido cristiano de la vida que hoy es el hoy de Dios? Y hoy está diciendo Dios su palabra con tanta claridad, como lo dijo siempre. Y que el hombre de hoy tiene no solamente las mismas posibilidades que tiene todo hombre, como hijo de Dios, sino que además cada cultura tiene posibilidades inéditas en su manera de ser, de actuar, de comunicarse, en su cultura, en su técnica, que nos permiten ser más personas, más cristianos, mejores cristianos. Seremos gozosos parteros de las posibilidades de Dios en favor del hombre hoy. Ese es nuestro reto. Fray Luis de Granada, que sus escritos fueron aprobados nada menos que por el Concilio de Trento en vida suya, recibió lo que no ha recibido después, una canonización oficial, pero la recibió en vida. Un caso curiosísimo, que el Papa le escriba a una persona tan encomiásticamente, animándola a seguir trabajando, a pesar que entonces tenía 78 años, le faltaban 2 para morir, pero sabía que seguía trabajando incansablemente, que dice que verdaderamente su labor es la más importante y está haciendo un bien tremendo. Y entonces dice, esto es una canonización en vida. Además, el Papa, Gregorio XIII, la firmó en una iglesia en Roma que para nosotros los dominicos tiene un carácter también afectivo importante. En la iglesia de... ahora no se encuentra como es natural, en la iglesia de San Marcos, cerca de la Plaza Venecia, que es un sitio donde también predicó una cuaresma entera Santo Domingo, y por tanto tiene para nosotros un sabor especial. Pues allí el Papa Gregorio XIII le dice estas palabras que están resumiendo toda la vida y la eficacia de la persona y del mensaje y la didáctica de Fray Luis en la evangelización, pero que suponen también un reto para cada uno de nosotros, seamos frailes, seamos religiosas, seamos seglares. Le dice así: amado Hijo, salud y bendición apostólica. Siempre nos fue gratísima tu extensa y continuada labor en apartar a los hombres de los vicios y traerlos a la perfección cristiana. Trabajo que ha sido de mucho fruto y gozo para aquellos que tienen deseo de su propia salvación y la del prójimo. En efecto, has predicado muchos sermones y publicado muchos libros repletos de excelente doctrina y piedad. Y continúas, 78 años, y casi ciego, de un ojo perdido totalmente y el otro muy poco. Y continúas actualmente esa tarea y no cejas en presencia y en ausencia de ganar almas para Cristo. Nos llena de júbilo este tan importante y fructuoso servicio para los demás y para ti mismo. Porque cuantos han aprovechado con tus sermones y con tus libros, y es cierto que han sido y son muchos los que se aprovechan, tantos hijos has engendrado para Cristo y les has hecho mayor beneficio que si hubieses dado la vista a los ciegos y la vida a los muertos,
porque mucho mejor es conocer aquella luz sempiterna y bienaventurada en cuanto es dado a los hombres y aspirar a ella viviendo santamente, que gozar de la luz y vida mortal con toda la abundancia y contento de las cosas de la tierra. Para ti has ganado ante Dios muchas coronas inmarchitables, dedicándote con toda caridad y esfuerzo a este ministerio, que es sin duda el más valioso. Prosigue pues en este tajo. Se tenía que tapar el pobre hombre el ojo con un trozo de pergamino para no fatigarlo demasiado. Le dice el Papa, prosigue pues en este tajo, llévalo adelante y hasta dar feliz remate a lo que traes entre manos. Sabemos que traes algunas cosas entre manos. Y sácalas a la luz para bien de los enfermos, esfuerzo de los flacos, contento de los que tienen salud y fuerza, y gloria de la Iglesia militante y triunfante. Dado en Roma, en San Marcos, el 21 de julio de 1582. Muchas gracias.